Ante la previsión anunciada por el gobierno de Washington de un plan de posguerra, donde se busca la estabilización de la región con la intervención de las naciones árabes, una vez finalizada la guerra con Israel durante un periodo provisional hasta que pueda ser manejada por un gobierno propio, que la Casa Blanca espera que sea una autoridad palestina renovada. Se habla entonces de una fase de intervención de carácter humanitario, también de una etapa de reconstrucción de instalaciones en las que intervendrían naciones como Emiratos Árabes o la misma ONU, inclusive Egipto, los países que hasta ahora se han mantenido resistentes a cualquier tipo de intervención en la zona. Por otra parte, en un post en X, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció medidas estrictas para aquellos que atenten contra la paz y la estabilidad en Cisjordania, con restricciones de visados, anunciando que quien ejerza violencia contra civiles sufrirá las consecuencias, aunque al mismo tiempo en Estados Unidos se esté persiguiendo a estudiantes y trabajadores que apoyen a Palestina. En Israel, por su parte, siguen empeñados en acabar con la región. El señor Netanyahu afirmó que específicamente no cometeré el error de permitir que la autoridad palestina gobierne en Gaza porque va a ser lo mismo, refiriéndose seguramente al hecho de cuando Hamas expulsó del enclave de Fatah, una organización política que pertenece a la autoridad palestina, a la que acusó de financiar el terrorismo. En este sentido, se abogó por construir algo diferente en Gaza que involucre la seguridad y control israelí. J, bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, a tus órdenes. J, ¿cómo ves este enredo? Yo lo llamo así, porque lo único que veo, por una parte, dicen que quieren mejorar la situación de la posguerra, pero no están en guerra. Estamos hablando de un permanente genocidio. Estamos hablando de un Blinken que dice se van a prohibir, se van a hacer restricciones a aquellos que atenten contra la paz, pero ellos mismos lo promovieron y al mismo tiempo Netanyahu dice, no, yo no voy a permitir que jamás vuelva y haga lo mismo. ¿Qué piensas tú de todo esto, Jota? La posibilidad inminente de una derrota estratégica que podría sufrir Israel de una manera estrepitosa. No lo estoy diciendo yo, no he tomado esto de Russian Today, no. Son declaraciones explícitas, manifestadas directamente por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Austin. ¿Qué es una derrota estratégica? Probablemente en terreno, en la superficie de Gaza, se tengan tanques israelíes, se lleven a cabo las más devastadoras y brutales acciones militares y se persiga por el último de rincón del subsuelo al último de los combatientes de Hamás, y todo eso significará una derrota estratégica para Israel, porque habrán perdido la legitimidad cualquiera que hubieran podido tener para el proyecto de Estado que tienen. Y es algo que ha advertido el secretario de Estado de Defensa. En la medida en la que no se protejan a los civiles en Gaza, esta es la realidad concreta que enfrenta Israel. Y entonces tienes, por ejemplo, que hay una lavada de cara, ¿no? En los Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, a través del señor Blinken, dice, vamos a poner sanciones contra los colonos que son los que hostilizan a los pobres palestinos. Recién ahora, digo, recién Como ahora. tarde, o sea. Y lo No, otro, y son solo sanciones, o sea, porque hay que definir bien las cosas. ¿Qué cosa es un colono que va a meterse a la casa de otro, se apropia de esa casa y se instala en ella como si fuera propia? Ese es un asalto a mano armada.
un asalto a mano armada, porque no van solos, van con una sarta de malandrines que los acompañan, que están armados hasta los dientes ahora, porque el señor Netanyahu está entregando a un ritmo de 30.000 licencias para portar armas diarias, pero no solo es una sarta de malandrines, acompañados además institucionalmente de las fuerzas, de elementos de la Fuerza de Defensa israelí. Entonces ahora la Casa Blanca dice, no, nosotros vamos a emitir sanciones contra estas malas personas. ¿Sí? Y con eso resuelves. O sea, no, acá tienen que haber tribunales que agarren a estos sinvergüenzas y le digan, oiga, señor, a ver, ¿cuántas casitas usted se agarró? ¿Ah? ¿Quién traficó con estas propiedades? ¿Quién se hizo millonario? ¿Quién se hizo multimillonario? ¿Cuánto dolor provocó usted? Esto tiene una pena privativa de libertad. Ah, no, lo que pasa es que Israel no ha suscrito ningún convenio, ni el de Roma, por ejemplo, para que pueda eh, ejercerse la jurisdicción de la Corte Internacional Penal. Entonces dirán, pues como muchos que se han ido a Israel, como el señor, no sé, pues como la esposa del señor Toledo, expresidente, que cuando la llamaron, la buscan para que hable frente a un juez, y no, yo soy israelí, me voy a... ¿no? Y hay cientos de miles que se han ido allá para no responder por la justicia. Y entonces viene, es que no van a poder salir, pues, o sea, tú te imaginas Netanyahu no va a salir, su ministro de Defensa no van a poder salir porque alguna corte va a pedir que se presenten a entregar, y lo que tienen es que ellos mismos han tejido las redes de las que no permitirán salir de donde están. Podrán vivir probablemente en la ignominia, la vergüenza y la sazón de estar ahí en los territorios que ocuparán, pero no podrán movilizarse. Es un poco la perspectiva, las posibilidades que podrían enfrentarse, ¿no? Ahora, lo de los colonos es terrible, ¿no? Y que Blinken ahora utilice esto de manera tan malvada, ¿no? Para lavarse la cara y decir, no, estamos aplicando sanciones. ¿Ya? No, Pero es señor, que acá no... Sí, perdón, Ivette. tranquilo, ay, qué pena con interrumpirte. Es que lo que me inquieta o me llama la atención es que a estas alturas del conflicto venga un Blinken a decir, les vamos a restringir los visados, ni siquiera son sanciones efectivas, vamos a restringirle los visados. Recordemos que en su momento, cuando la guerra con Ucrania y Rusia, lo primero que se pronunciaron fue, vamos a ponerle orden de captura internacional al señor Vladimir Putin y el señor no puede salir de Rusia. Entonces, aquí no hay restricciones al país, aquí no hay sanciones de ninguna índole económico ni de bloqueos de ningún tipo que de verdad impacten. Entonces, viene siendo como un chiste mal contado, es Perverso. mi percepción. Un chiste malvado, perverso, que se burla del dolor humano. El señor fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, inglés de nacimiento, tan oficioso para llevar a cabo una operación jurídica para solicitar la detención internacional del señor Vladimir Putin, como tú bien lo has señalado, tiene que ver con el hecho de que en el campo de batalla, tristemente, quedaron expuestas personas, niños, de los que no se sabía cuál era su momento y su situación, ¿no? Y lo que, según entendemos, se les trasladó a un lugar para que no estuvieran expuestos precisamente a lo que está pasando ahora en Gaza. Porque los niños, tristemente, ¿por qué fallecen en Gaza? Porque son niños, pues no tienen pocas capacidades de desplazarse a altas velocidades, a tomar decisiones. No, son niños. Un niño de 3 años, 4 años no puede tomar una decisión. Entonces, en el frente ruso-ucraniano dijo, no, un momentito, a estos niños los ponemos a otro lado, que entre los adultos resuelvan sus asuntos, ¿no? Los niños no. Ya, pero Karim Khan, el fiscal Karim Khan dijo, no, yo, captura internacional. Oiga, pero yo nunca suscribí el acuerdo de Roma. No, señor. Esto es, nosotros tenemos autoridad porque se trata de un crimen, ¿no?, De lesa de humanidad. lesa humanidad. Mire usted Ujú. qué interesante. Ya. Y lo que es la vida, no escupas al cielo
que a la cara te caes, ¿no? No tires piedras al cielo si es que tienes pecho de vidrio. 5 minutos después, 5 minutos perdón, 5 horas con 3 minutos y 12 segundos después, por utilizar una ironía, los israelíes llevan a cabo operaciones que si tú los comparas con lo que pasó en el Donbass y en Donetsk, son exponencialmente más dramáticas, terriblemente más. ¿Y cuál ha sido la conducta del señor Karim Khan? De lo que poco se ha hablado. Se fue al paso de Rafah, se paró allá y aguaitó por la entrada de Palestina, ¿no? O sea, se paró en Egipto y miró hacia el fondo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero no entró a Palestina. O sea, el señor tendría que haber agarrado, ¿sí? Pedir sus credenciales, decía al gobierno israelí, voy a entrar, voy a ver, ¿no? Pero nunca entró a Palestina. Nunca entró a Palestina. Pero sí sabes a dónde se fue a Israel. Y habló con las familias de los ciudadanos capturados por Hamas, por los combatientes de Hamas. Entonces le dicen, y señor, ¿qué investigación está haciendo usted? Explíquenos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Usted es el fiscal de la Corte Penal Internacional. No, yo solo he venido a traer un saludo de ánimo, de fuerza. Ay, ya, qué bien. O sea, está bueno llevar. ¿Cómo no? Es importante llevar este tipo de expresiones, pero ese no es su trabajo, señor. Ese es hacer relaciones públicas. Ese no es su trabajo, señor fiscal. Usted su trabajo es decir, bueno, efectivamente Israel no firmó el documento de Roma, pero aquí estamos hablando de documentos que se deben, estamos hablando de delitos que por su naturaleza deberían obligar a la Corte Penal a perseguir un delito de esta dimensión, ¿no? Porque el señor del bigotito en el año 30 no había firmado nada. Claro. Nos podría haber dicho, pues yo no acepto la Corte de Nuremberg, por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero no, pues los delitos que se cometieron fueron de tal dimensión, ¿sí? Que dijeron, no, pues ya, venga usted acá y responda por eso. Entonces, derrota estratégica en ese sentido. No solo de Israel, y Ivette, esto es importante, ¿ya? Porque se cae Israel, caen las instituciones que han sostenido esta barbarie, la Corte Penal Internacional, caen los medios de comunicación global Que son propios, ¿no? adictos al neoliberalismo. Caen en el sentido de que pierden absolutamente toda credibilidad que aún les quedaba. Ya nadie va a creer absolutamente en ellos porque está sucediendo una barbarie ahora mismo y somos nosotros los medios alternativos, la prensa alternativa, la que hace cobertura del tema. Y no es que ustedes iban por la verdad, no es que ustedes tenían libertad de informar y buscaban la información para informarle al ciudadano de a pie. No, perdieron legitimidad. Entonces, esta derrota estratégica es de unas dimensiones colosales. Razón no le falta al señor Netanyahu cuando en presencia del presidente de España, el señor Sánchez, le dice, no, si nosotros caemos, usted... Claro, él le pone la figura de otro lado, ¿no? Que acá ustedes van a tener hordas de musulmanes tomando, no sé, pues los puertos españoles, por decir algo, ¿no? ¿Ya? O la Moncloa, por decir algo, ¿no? O sea, es lo que les ha vendido. No, lo que van a tener es que la gente va a saber la verdad, que la gente va a decir, yo tengo derecho a saber la verdad, yo tengo derecho a no pedir, a pedir que no se lleven a cabo barbaridades como estas, y eso significa, creo yo, Ivette, una evidente señal de derrota sin precedentes en la historia para la élite neoliberal del planeta. Sí, estamos hablando de una, ¿cómo se dice esto? Una conclusión de un proceso bastante evidente, pero que muchos no quieren ver. Tú decías ahorita, pierde credibilidad los medios, pierden credibilidad los grandes conglomerados que en su mayoría pues son propiedad, lo sabemos, de familias de origen de quien fueran, ¿no? De quien fueran finalmente. Si mienten, está malo, ¿no?
Sí, ¿no? no todos son malos, pero quienes están interesados en manejar los hilos del poder, pues van a hacer lo que sea. Me llama la atención muchísimo las declaraciones que hace Netanyahu. Dice, Ajá. nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se estabilice la Mm, región con un nuevo gobierno palestino, con una autonomía palestina. ujú. Y dice que nos vaya a afectar la seguridad israelí. Allí, ¿qué es lo que, cómo lo leeríamos? ¿Qué es Mira, lo que quieren en en principio fondo? hay que, creo, buscar la lógica de lo que... Creo que hay que tratar de entenderlo desde la mirada de Netanyahu para entender esto, ¿no? O sea, porque están desesperados ahorita, Ivette, están absolutamente desesperados. Han movilizado a las tres cuartas partes, a las dos terceras partes, perdón, de la población palestina hacia un lado. Y como no han conseguido nada de nada, es decir, liberar rehenes, ahora están yendo a la zona donde se supone pidieron a los civiles que se trasladaran para que fuera una zona segura. Segura, ¿Ya? sí. Y hace una hora atrás la información fue, estamos llevando a cabo uno de los días más duros en este enfrentamiento contra los malos de Hamas. Este es el día más... ¿Y saben qué? Está cerrando el día, está cerrando, porque estuve viendo el material que se está difundiendo, y la frustración comienza a chocarlos con la realidad. Están quedando como carniceros frente a la opinión pública y no consiguen ni un solo resultado. Y entonces, hace media hora atrás comienzan a decir, ya, como no hemos podido, vamos a instalar, de hecho ahora mismo están instalando unas bombas de agua que tomarán agua del mar al frente de Gaza y asumen que pueden inundar los Los 800 túneles. túneles que hay con la finalidad de que los combatientes de Hamas salgan para no morir ahogados, ¿no? Entonces, sus ciudadanos, iba a decir otro término, ¿no? Compinches que tienen, ¿verdad? Aquellos que los acompañan en esto dicen, estás loco, esto es una barbaridad, tú no sabes el impacto ambiental que esto va a tener. Y no, yo lo hago porque lo hago. Y luego alguien le dice, ¿y tú te has imaginado? O sea, ¿tienes alguna certeza de que eso va a funcionar? Porque dime si va a funcionar para ver si me la juego. Y no hay nadie en el gobierno de Israel que diga que esa estrategia va a funcionar. Porque en el Ujú. colmo le han dicho, ya vamos a suponer que tu estrategia funcione. Tú le metes agua a los cestes y si estos no salen y se quedan ahí a morir, pero ojo, Si es que están, ¿no? y ojo, porque estos, o sea, si es que salen, mueren porque los reciben a balazos. O se quedan adentro y resuelven sus cosas a su modo, teniendo en cuenta que los rehenes están abajo. Según se entiende, si los han buscado acá y no los han encontrado, y luego se fueron al otro lado, donde está toda la población a la que mandaron y no los han encontrado, pues queda bien claro que están abajo. Y entonces, si inundan eso, es que se mueren los combatientes de Hamas y no van a recuperar a los rehenes, porque también correrían la misma suerte de los combatientes de Hamas. Check más, un check más al concepto de derrota estratégica. Claro. ¿Ya? Entonces, ponte escenario. Entonces, una vez que han terminado, imagínense a Netanyahu, ¿no? Cuando le dicen, ¿sabe qué, señor? Hicimos tal cosa, no funcionó. Resulta que, y ya. Y sí, o sea, nadie te impidió hacer lo que quisiste, lo hiciste. ¿Ya? Entonces, ¿eso será para ellos haber ganado la guerra? No sé, o sea, no hay nadie, de hecho, el presidente de Francia le ha dicho, oye, yo creo que tú tendrías que explicar exactamente qué cosa es para ti ganar la guerra. ¿Ya? Para tenerla clara, más o menos, para acercarnos a lo que es, para saber qué cosa es ganar la guerra para ti, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a asumir que ese sea el
objetivo, lo que el señor Netanyahu y la gente que le acompaña, el régimen sionista, crea que esa es la victoria. Entonces, ahí viene el paso del que tú mencionas. Ahí viene el tiempo de la posguerra. ¿Quién va a hacerse cargo de eso, Ivette? Por Dios santo. ¿Quién? O sea, entonces le dicen a los árabes, muchachos, ustedes entran pues a limpiar la El barbaridad, tiradero. lo que han dejado ahí, ¿no? Ustedes, Ujú, muchachos, por favor, ¿no? Los árabes van a decir, por supuesto, o sea, ¿por qué tendría que hacerme cargo yo de eso? ujú. Porque voy a asumir un activo donde habrán 2 millones de personas deshumanizadas, maltratadas. O sea, ¿quieres que yo me cargue de eso? ¿Ah? ¿O quién va a ir? ¿Van a ir los alemanes? ¿Ah? Van a mandar, van a bajar las tropas del US Eisenhower, van a atracar en el puerto de Hasbad y van a entrar a Hasbad, perdón, van a entrar al puerto de Hasbad y van a ponerse a limpiar con su escobita en mano ¿cómo se llama? Las calles de Gaza. No seamos ingenuos, pues. Entonces, Ujú. les han dicho a la colectividad musulmana del planeta, muchachos, cuando termina, ustedes entran y ustedes arreglan esto. Entonces le han dicho, ¿sabe qué, señor? ¿Por qué nosotros asumiríamos esto? No, es que primero vamos a mandar a las Naciones Unidas, entonces las Naciones Unidas van a entregar un poco de alimento. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón por qué me cargaría un problema de este tipo? Salvo que, y ya se lo han dicho, ¿cómo se llama? Los países musulmanes, salvo que ese sea el punto de partida para que se establezca por fin y para siempre los límites entre el Estado de Israel, que estará ahí, ¿no? Y el Estado de Palestina. ¿Ya? Ahora, perdón, acá hay un retroceso, tendría que significar un retroceso para posiciones como, por ejemplo, la de Arabia Saudita, que hasta ahora no reconoce a A Israel, Israel. pero sería una victoria, o sea, un punto más para la derrota estratégica a la que estará expuesta el régimen sionista de Netanyahu, si es que los señores, después de la barbarie que han hecho, el pueblo musulmán o las naciones musulmanas del planeta que puedan intervenir y digan, bueno, nosotros asumimos esto, pero a partir de que de una vez se constituya. ¿Ya? Pero esto en el supuesto de las posibilidades, Ivette, ¿ya? De que ellos lograran eso. Pero lo otro es, ¿realmente tienen posibilidades en términos militares? Las botas les han quedado grandes, tristemente para ellos. Se gastan en promedio diario en esta barbaridad 250 millones de dólares diarios. Sí, señor. 250 millones de dólares diarios. En 10 días Ujú. son 2.500, en 10 días son 2.500 millones de dólares. ¿Ya? En 100 días, ¿no? En 10 días, perdón. En 100 días, 25.000 millones de dólares. En un año, estamos hablando de 75.000 millones de dólares. Sí. ¿De dónde va a salir ese ¿Quién dinero? sostiene eso? Ujú. ¿Ya? A ver, ahorita están rascando la olla en el presupuesto de los Estados Unidos para aprobar un presupuesto de 100.000 millones de dólares que se van a repartir en tres. Mm. Entre, entre Kiev, que parece que no les va a caer nada, entre Israel y entre su propio problema interno que tienen en el concepto de inmigración en sus fronteras. Son 100.000 millones. ¿Ya? Si el ritmo de gasto de Tel Aviv va a 250 millones diarios, se habrán soplado 75.000 millones en un año. Y si la guerra dura un año, dura dos, dura tres, ¿quién va a aguantar? ¿Quién va a pagar esa factura? Ujú. ¿Y se Porque lo van a permitir? ¿Se lo van a permitir a Estados Unidos? O sea, ¿se lo van a permitir a un Biden que él sí. utilice No, pero esos asumamos, recursos? pero asumamos que los israelíes digan nosotros pagamos esto. Ya en nuestra guerra nosotros la pagamos. Ah, Vamos a ok. asumir, ya, vamos a asumir esa posibilidad, Ujú. cosa que nunca han hecho, ¿no? Pero mira, han movilizado 350.000 efectivos hacia
el campo de batalla. 350.000 efectivos que han sido extraídos de la economía de su país. Sí, El señor que ahorita está en el frente, antes que estaba, no sé, pues estaba trabajando. vendiendo celulares, el otro Ujú. estaba haciendo software, porque han desarrollado mucho el tema del software. Había el otro que se dedicaba a la venta de diamantes, que se venden tanto y también ahí en Israel. ¿No? Pero ahora muchos de ellos han terminado al otro lado, con ganas de volver todos los días. ¿Quién va a parar la olla en esas casas? Ya, a ese ritmo de gasto, con una economía que no le van a cuadrar los números y con algo de dinero que llegará de los Estados Unidos en un primer momento, en un segundo, en un tercero, no lo sé, como tú bien te preguntas, ¿no? ¿Se lo van a permitir a Biden? ¿Se lo van a permitir a Trump? O en todo caso llegará y encontrará qué cosa, porque al final sí podrían agarrar el papelito, firman cheque y vamos a imprimir, muchachos, vamos a imprimir a lo loco, vamos a imprimir billetes, necesitamos billete verde. Podrán, pero la economía del planeta aguantaría eso, Claro. ¿ya? Porque de que van a Mira, imprimir, van a imprimir. Ya, sí, vamos, aprobarán para el año que viene una deuda superior para... Y luego la inflación que eso genera. Claro, el tema es que la inflación la pagamos todos aquellos. O sea, la inflación que se genera en tu país, Colombia, la pagan los colombianos. La inflación que por se supuesto. genera por la irresponsabilidad del gobierno de Argentina, la pagan los argentinos. La inflación que se genera por emisión del billete verde, la pagamos todos los que usamos billete verde para algo. ¿Ya? Claro. Entonces, estamos fregados, pero no, la vamos a pagar todos, los que, nos guste o no, vamos a pagar, este chiste la vamos a pagar todos. Claro. Pero, acá hay un tema, ¿sí? Hasta hace poco nos ensartaban con esta historia porque no teníamos de otra. Pero, las cosas pasan. Siempre llega el día, porque en los cuentos siempre llega el día. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que ahora muchas de las economías del planeta dicen, no sé si me convenza cargarme la inflación de este loco. No sé. Oye, sí, me puedes, vamos a hacer negocios entre nosotros, ya no tengo que estar comprando papel verde porque no me están saliendo los números, ¿no? O sea, le estoy pagando la guerra a estos locos y no me está funcionando. ¿Quiénes están haciendo eso? Rusia, Arabia Saudita, China, la misma India, que Irán. ha sido tan, para usar un término, tan permisiva con las cosas que está pasando en Gaza y Palestina, pero al final cuando se trate de sacar los números va a decir, pues si estos locos se habrán metido en una guerra, yo que necesito dinero, porque tengo que pagar unos costos financieros más caros acá cuando me resultan más baratos allá. ¿Ya? Entonces, cuando el señor secretario de Estado, perdón, secretario de Defensa de los Estados Unidos, señor Austin, dice derrota estratégica, no solo está hablando de Israel, está hablando de sus propios intereses, Ivette Londoña. Ya. Jota, ya para finalizar, acabas de mencionar a Trump. En estos días salió precisamente Donald Trump haciéndole un reclamo a Biden porque no se había liberado ningún rehén estadounidense. Eh, ¿Cómo ves esa relación siendo Trump declarado abiertamente un fan de Israel? Es más, su familia es judía, su yerno y su hija. ¿Cómo ves esta perspectiva en caso de que él gane las elecciones? Sí, él metido en el asunto, o sea, él es el padre del pacto de Abraham. Eso es absolutamente innegable, porque creyó que serán los mejores negocios. De hecho, pudieron haber sido los mejores negocios que representarían para la élite a la que pertenecen precisamente los parientes que él tiene. ¿Ya? O sea, Donald no hizo eso porque un día de eso se levantó y una palomita blanca le tiró un ramo de olivo y le dijo, el pacto de Abraham. No, le vendieron el, loco, aquí vamos a hacer los negocios, o sea, las torres que has hecho en Miami, en Florida, son chancay a medio comparado con lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? O sea, olvídate, esto es, aquí coronamos, hermano. ¿Ya? Con lo que hacemos, esto es, o sea, así como el rico más pato, no les escuchaba a Donald el otro día hablando sobre Venezuela, y dijo, ¿no? Que debimos haber aprovechado y quedarnos con el petróleo de Nuestro Venezuela. petróleo.
que es nuestro petróleo. Claro, dice, no hay problema para refinarlo, pero eso era nuestro, decía. Entonces, Donald, si hace lo que ha hecho, el pacto de Abraham era porque eran los grandes negocios. Ya, ahora, ¿serán grandes negocios ahora? ¿Le interesarán ahora estas cosas? ¿Ya? Donald se mueve porque hay plata. Para él, para el entorno, para la élite que él representa. ¿Ya? Ahora, ¿representará buen negocio para ellos? Van a tratar de salvarlo, seguramente. Entonces le irán y le tocarán la puerta, pues, al príncipe Mohammed bin Salman y le dirán, hermano, somos hijos del mismo padre, Abraham, ¿ah? Jacob, Claro. Ismael eran hermanos. Pero los hijos de Ismael están molestos, están molestos. Entonces hay una fractura inmensa también en esto que se conoce como el Medio Oriente, ¿sí? De el pueblo y su élite gobernante, que van a decir, a ver, ¿tú en qué negocios estás metido? Ya la gente comienza a hacerse esas preguntas, en Egipto, por ejemplo, ¿no? ¿En qué negocios estás metido que permites que haya una carnicería bárbara al otro lado de la frontera con nuestros hermanos y tú no hagas nada? Al-Sisi, el presidente de Egipto, tiene que estar sacando allá. Yo te aseguro que ha sacado el calendario y todos los días hace marca un número y dice, hoy día sobreviví. Porque tiene elecciones. Claro. Y los hermanos musulmanes, que son primos hermanos de Hamas, son una posibilidad electoral de grandes posibilidades si es que no hay fraude. Pregunto yo, Donald, ¿verá en ese espacio buenos negocios? Siendo un hombre de negocios, no creo, porque él piensa con el dinero, Sí, no sí. piensa con la política precisamente, él se acomoda. No, ¿tú te Entonces, acuerdas esa vez que cuando habló dijo, no, a esos países, él, no, esos países mexicanenses, no, él creo que no, pero alguien de su entorno, ¿no? O sea, entienden, por ejemplo, Latinoamérica, como esos países mexicanenses, esos los que están al sur de California, son esos sí, países, o sea, la ignorancia de esta élite neoliberal que gobierna el planeta es inmensa. Piensan que solo es, vamos, no sé quién estén, le damos un golpe y nos agarramos lo que hay allá. Pero quiénes, no sé, no entiendo bien, son alguienes allá, alguiencitos allá, vamos por ellos, ¿no? Pero no tienen esa capacidad de entender los procesos y eso es lo que los lleva a un escenario de una derrota estratégica muy posible. No dicho por mí, dicho por el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el señor Austin. bueno, Jota, pues esperemos que esta derrota estratégica genere otros aspectos donde haya más, no sé, más conciencia. No creo realmente. Se habla de la derrota estratégica, pero cada vez se ven cosas más aterradoras y sobre todo la respuesta en la gente. Entonces, pero yo espero que lo que tú dices, medios como los nuestros de alternativos, donde se le logra inculcar a las personas otra visión, generen un impacto considerable. Entonces, pues seguiremos atendiendo estos eventos, siguiéndolos con lupa para seguir informando de la manera más objetiva y más clara a todos nuestros hermanos, no solamente latinoamericanos, sino todos los que nos ven de otras latitudes. Jota, muchísimas Muchas gracias como gracias. siempre por estar con nosotros y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que no, como si fuéramos esa gota que labra la piedra.